buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a otra edición del programa Conocer para Crecer, de este ejercicio de exposición, de explicaciones, de reflexiones del Centro de Estudios Superiores, Investigación y Consultoría. En nombre del equipo que integramos el CSIC, les damos la bienvenida y les agradecemos muchísimo que nos ayuden manteniendo sus micrófonos en silencio durante la exposición de nuestro invitado del día de hoy. Recordarles que hay un espacio para preguntas y respuestas al final de su exposición. Comentarles también que para efectos de poder almacenar, subir esta videograbación, este webinar a nuestro canal de YouTube del CSIC, el canal que tenemos en la página, también al espacio que tenemos en la página web del CSIC, se graba este webinar. Y bueno, pues me da muchísimo gusto recibir en el CSIC, a través de esta plataforma, de este medio virtual, a una persona a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, a quien admiro, a quien reconozco, con quien además de la admiración profesional como abogado, como servidor público, como académico, tengo la fortuna de contar con una amistad entrañable. Un abogado brillante y un ser humano excepcional. Muchas gracias, querido maestro Rommel Moreno, por aceptar la invitación para acompañarnos en esta ocasión con un tema de primera importancia, que además es un pendiente en la agenda del derecho, en particular del derecho penal en nuestro país, como son los mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal. Me voy a permitir presentar a nuestro invitado. Rommel Moreno es abogado, consultor y docente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia en el sistema de justicia penal, con más de 20 años en alta dirección en la administración pública mexicana, y ha sido participante en el Seminario de Seguridad Ciudadana en el rubro precisamente de mecanismos alternos en materia penal. Se encuentra certificado como especialista en Derecho Internacional Público. Sin más, mil gracias, maestro, mil gracias, querido Rommel, por acompañarnos, y el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, David, por la oportunidad. Es un gusto el poder de alguna forma participar. Agradezco infinitamente a la organización, a CSIC, a ti en particular, y no soslayar toda la participación de quienes están ahora presentes en esta participación conjunta. Y señalo expresamente a quien me da muchísimo gusto ver, independientemente de algunas caras conocidas, amigos, abogados, consultores, pero en especial a Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal del estado de Sonora. Para mí es un privilegio, justo porque si bien es cierto, el día de hoy se encuentra acá con nosotros, creo que también puede ser motivador para sus puntos de vista en términos de cuál fue la experiencia que él tuvo en una entidad federativa que quizá en la propia implementación, de acuerdo a como estaba establecido en el 2016, fueron de los últimos, pero me pareció, con visitas que hicimos desde la Procuraduría de la República, muy interesante el esfuerzo que se hizo, particularmente no solamente en el sistema de justicia en sí mismo, sino en los mecanismos alternos y en las unidades tempranas. Así que me parece que esto también le da este componente de trabajo y de esfuerzo conjunto de personas que también han estado muy activos en la implementación, y ahora, bueno, ya con años, no solamente Sonora, sino otras entidades federativas, que es lo que vamos a ver un poco más a detalle de qué y por qué este tema. Si bien es cierto, hay algunos aspectos que hay que considerar. El punto de vista que estamos queriendo plantear el día de hoy es cómo se encuentran hoy los mecanismos alternos y cuál es el futuro, hacia dónde van. Y creo que esto es interesantísimo porque hemos estado saturados, al menos en lo que implica el mundo de abogados, pero no así la comunidad. Y digo esto porque si bien es cierto, hay referentes nacionales, hay experiencias muy interesantes que dar a conocer. Creo que se necesita un relanzamiento de los mecanismos, y ahora lo vamos a ver, justo porque al inicio de la reforma, estoy hablando del 2008, ya había habido estos esfuerzos, particularmente en las entidades federativas, tanto en las procuradurías, hoy fiscalías, y por otro lado también esfuerzos en los poderes judiciales estatales. Y sin duda esto, estoy hablando aproximadamente desde 1997. Tenemos como referencia, por ejemplo, el estado de Quintana Roo, que fue el primer estado de la República que plantea una ley estatal de mecanismos alternos en materia penal. Indistintamente, nos abrazó de entrada la reforma de 2008, y lo que aquí importa es también esa evolución
que se da en los estados de la República Mexicana para llegar al 2016, sin dejar de precisar que justamente en el año 2014, el 29 de diciembre, se da a conocer la Ley Nacional de Mecanismos Alternos. Esta intención fue homologar criterios, homologar principios, homologar aspectos que en alguna forma muchas entidades venían trabajando, pero la Ley Nacional, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, vino a cobijar todo lo que tenía que ver con el Código Nacional de Procedimientos Penales. El tema de los mecanismos alternativos, hoy estamos ya muy familiarizados en alguna forma con los conceptos que fueron innovadores en la época entre el 2008 y el 2016. Estoy hablando de conceptos como el facilitador, conceptos como invitación, conceptos como todo aquello que hablaba de los mecanismos en sí mismos, que ahora vamos a explicar. Y más que explicar es como recordar, pero también retomarlos para hacer algunos señalamientos interesantes, donde estamos viendo algunas ideas que son importantes para poner acento en mejorar el sistema de justicia. Recordemos que los mecanismos alternos son una manera en la cual prácticamente vienen a acompañar, no a sustituir, más bien a complementar el sistema de justicia penal en nuestro país. Vamos a iniciar, Mauricio, si me ayudas con la diapositiva. Primero, de entrada, este es el temario que lo vamos a abordar de una manera muy rápida, muy ejecutiva, preguntándonos qué son los MAS, que esto creo que también, más allá de explicarlo y cómo está en la ley nacional en su artículo primero, en definiciones, su marco legal, prácticamente donde voy a hacer énfasis es no tanto en los tipos de los mecanismos alternos, sino las experiencias, en prácticamente las limitaciones y las áreas de mejora que hemos visto, y también hacer un tanto énfasis en temas que están pendientes aún. Uno da por hecho que en todos estos años, hablando de la reforma 2016, de 7 años de experiencia, pero reitero, con toda la dinámica y el bagaje de las entidades federativas, hay estados que llevan muchos años ya de experiencia, que superan más de los 14, 15 años, básicamente porque empezaron primero, y ahora otra vez creo que tenemos que revisar justamente en dónde nos estamos deteniendo y cuáles son las limitaciones que se están presentando. Por otro lado, también me parece que no, nada más para hacer ya como una idea hacia dónde nos vamos a dirigir, es en el tema de la promoción, de la coordinación y la colaboración con otras instancias, y finalmente las reflexiones finales y hacia el futuro, hacia dónde van los mecanismos alternos. Y me voy a permitir, no solamente, aunque vamos a abordar a un 100% el tema penal, vamos a terminar también conversando sobre la mediación, que ha evolucionado de una forma muy interesante en materias como la mediación, no solo penal, sino la mediación también dentro del sistema penitenciario, la mediación comunitaria, la mediación vecinal, y básicamente otras figuras también que nos llama la atención ponderarlas, como el arbitraje, como la negociación y como los temas relacionados con otras maneras de resolución de conflictos. Iniciamos entonces rápidamente, si cambiamos la diapositiva. Me quiero referir solamente a cuando hablamos de los mecanismos, al artículo primero, en donde la idea era propiciar a través del diálogo la situación que generara soluciones de conflictos que surgen entre los miembros de prácticamente nuestra sociedad, y que es posible en términos, porque esto fue una confusión al inicio de la reforma, si era necesario o no la denuncia o querella. La ley lo dejó muy claro desde el 2014 que era importante que se estableciera la denuncia o querella, y prácticamente relacionada con el hecho delictivo. Aquí voy a iniciar haciendo algún comentario a partir de estas reformas que se fueron dando. La idea de que cuando hablábamos de la solución de controversias, partir de la idea también de que del 100% de los delitos que hoy se cometen en nuestro país, el 92% están relacionados con el fuero estatal. ¿Eso qué significa? Significa que solamente un 6% es materia federal y un 2% en materia de delitos cometidos por adolescentes. Al establecer entonces esta lógica del 92%, la idea era que no solamente se hubiera despresurizado el sistema, no solamente era la eficacia del mismo, desde el aspecto de la justicia en sí misma, todo lo que venía a participar
en el marco de los mecanismos, y ahorita vamos a ver los estándares, los porcentajes, que verdaderamente, si bien es cierto, hay una gran cantidad de asuntos que se resuelven por estos medios, no impactan en la cantidad de denuncias que se van presentando, no solamente en materia federal y en materia estatal. Seguimos. Por lo tanto, creo que aquí hay que hacer un gran esfuerzo, todas las instituciones, para seguir reforzando y dando a conocer estos mecanismos. Mauricio, si me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva. Las consideraciones iniciales. Escuchen, esto creo que es importante y sobre todo en esta idea de colaboración al final, para que también me pudieran apoyar algunos de ustedes en hacer consideraciones con respecto a que no son los mejores tiempos cuando hablamos en general, no solo de la justicia alternativa, sino del sistema de justicia penal en razón de cómo ha sido la práctica en estos últimos 10 años. Quiero referirme al informe más reciente, voy a tomar como fuente a México Evalúa, que ellos han venido trabajando muy consistentemente en datos, y creo que los datos son una referencia porque nos permiten saber dónde estamos y qué estamos llevando a cabo, y evidentemente también con el componente cualitativo. Pero creo que aquí la organización, que es una organización prestigiada a nivel nacional, que es no gubernamental, advierte lo siguiente, determina que hay una clara ausencia de una perspectiva del Estado para formar o fortalecer instituciones. ¿Esto qué significa? Que pareciera que hay una renuencia para invertir en la justicia penal, y no solamente en la justicia penal conocida ortodoxamente, sino también en los mecanismos que estamos hoy conversando, sino de alguna manera algunos aspectos que han venido abandonando, todos aquellos esfuerzos que se fueron haciendo para cerrar espacios de impunidad y ampliar el acceso a la justicia. Este estudio que hoy yo estoy tomando, y además a otros aspectos adicionales que voy a comentar, se centró prácticamente en un planteamiento, por un lado, en el impulso que diversas entidades federativas han mostrado para, si bien es cierto, fortalecer las instancias de seguimiento de la consolidación. Es decir, quedaron entidades federativas con organismos que su propósito es consolidar el sistema. Y la gran mayoría de las entidades federativas perdió esta oportunidad en el sentido de que desaparecieron, una vez que desapareció aquel organismo rector denominado SECTEC, y entidades se quedaron solamente colaborando, trabajando sin duda con un gran esfuerzo, pero se ve una asimetría de aquellos estados que todavía conservan estos organismos de consolidación contra o versus aquellos estados que no lo tienen. Y por otro lado, sin soslayar, ver también algunas entidades federativas que hoy están recibiendo cooperación internacional en términos de mejorar sus sistemas, particularmente en la gestión, tanto en procuración de justicia como en el tema que nos refiere, que es la gestión judicial propiamente. Siguiente, por favor. Aunado a esto, Mauricio, ¿me ayudas con la siguiente, por favor, diapositiva? Lo que vamos a ver ahora también es que los procesos en general, cuando hablamos de estos espacios de análisis, lo más relevante en la mención que estamos estableciendo es el estándar que teníamos en el 2021. ¿Por qué el 2021? Porque justamente el 2022 apenas en este periodo se está dando a conocer, pero es la información que tenemos más fresca en términos de consistencia y contenido. Lo que aquí nos dice, lo que nos establece también esta ponderación, es que hay un pequeño incremento que se está observando del 2021 al 2020 en solamente un 6.9% de la aplicación de los mecanismos alternos. Es decir, estamos hablando de estados como en su momento Chihuahua, Campeche, Quintana Roo y el Estado de México, que aumentaron de una manera el número de casos que remitieron para su solución respecto del año anterior, haciendo la comparación 2021 y 2020. Al cierre del 2021, estamos remitiendo o refiriendo que para la solución respecto del año anterior, estamos hablando de que 8 de cada 10 acuerdos reparatorios se celebraron y fueron cumplidos. Pero esto es una información que aparentemente suena muy paradójica, porque tenemos una efectividad que de 8 de cada 10 acuerdos se está cumpliendo, sin embargo, solamente se están utilizando en una manera muy marginal los mecanismos. Concretamente en 2021, para ser más exacto, la mediación, estamos hablando de que representó solamente, si bien es cierto, de ese margen del 6.9,
el 89.6% de los mecanismos utilizados en el país, la conciliación el 8.9% y la junta restaurativa el 1.5% en materia estatal. En materia federal ni siquiera tenemos datos, no hay información en términos de la junta restaurativa, que la Ley Nacional de Ejecución Penal la denomina justicia restaurativa. Es decir, aquí vemos algunas circunstancias en inclusive el lenguaje, que es importante también tenerlo muy claro. Y para quienes de alguna manera no están familiarizados con los mecanismos, sé que quienes participan, la mayoría podrían ser abogados o agentes mediadores, ahora llamados facilitadores, pero para el público en general, son la manera en la que la propia ley nacional determinó que estos son los tres esquemas, las tres formas de solución de controversias, que es concretamente, reitero, la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Y por otro lado, también es importante señalar que al final son poco impulsados, es lo que estamos revisando, que son también, además, en esta naturaleza, tanto en estas coordinaciones que existe de la Federación y los estados, que no hay una idea clara solamente al inicio de los procesos mismos que tuvieron cada entidad federativa y eventualmente, como hoy refiero el caso de Chihuahua, que hubo un cambio de fiscal, hay un cambio del responsable del área de mecanismos alternos y está impulsándolos de una manera que no se venía dando en los últimos años en Chihuahua, y citó a Chihuahua por haber sido de los estados que tuvieron una gran capacidad de resolución y era un referente nacional aproximadamente en los años entre el 2004 al 2008. Por otro lado, seguimos con las diapositivas para volver a plantear. Estamos hablando básicamente que están fundamentadas todas estas salidas, todas estas formas y mecanismos en la propia Constitución. Recordemos el artículo 17, que nos habla claramente de que a partir del 2008 se veía una nueva visión. Es decir, no solamente desde la perspectiva nacional, sino de los tratados y los convenios internacionales en los que México signó y es parte, y de esta forma en la que ya se veía cómo había una manera en la que en toda la región, en América Latina, había una muy mala impresión del sistema de justicia. Y nos parece que desde este año se empieza a vislumbrar una forma diferente, concretamente en nuestra legislación, y esto también basado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y, por supuesto, en la Ley Nacional de Mecanismos Alternos que acabo de citar, que data ya desde el 2014. Es decir, tenemos 7 años de la legislación propiamente, independientemente de reformas que se están visualizando para estos años, que solamente han quedado en iniciativas y que tienen que ver no solamente con aspectos en materia penal, sino en otras materias que son más relacionadas con el aspecto civil, con el aspecto familiar, con el aspecto mercantil, sin perder de vista que recientemente también hubo reformas en materia laboral, en el tema de conciliación, en respeto con al artículo 123 constitucional, inciso A, apartado de la fracción 30. Es decir, estamos hablando, por un lado, nuestro tema hoy, nos inscribimos al ámbito penal, pero por otro lado se está pensando en la creación de una ley no nacional, sino una ley general de temas que no están relacionados en materia penal. Recordemos también que está dotado el Congreso para poder legislar en estas materias, salvo en materia penal, y por lo tanto hoy se están generando algunas cuestiones que están en ciernes, que se están discutiendo, y creo que tendría que hacerse un llamado no solamente a los expertos, sino también a personas que están viviendo la experiencia en todos los terrenos, en todo lo que concierne a la mediación, la conciliación y los otros aspectos también que refieren a estos mecanismos. Siguiente, por favor. Por otro lado, estamos viendo, decíamos, la mediación, lo que implica la mediación, que es un tipo de mecanismo alterno, que es donde existe una persona neutral. Recordemos que está capacitada, esta llamada figura del facilitador. También fue muy debatido el concepto. En un principio se hablaba del mediador, pero la ley fue muy clara al establecer la figura, al menos en materia penal, del facilitador. Es decir, el funcionario, la persona que es imparcial, que viene a facilitar estos mecanismos. Personas que también no necesariamente tienen que ser abogados, pueden ser psicólogos, pueden ser distintos
perfiles profesionales, siempre y cuando tengan estas características. Hoy estamos viendo la necesidad no solamente que veíamos en aquella época, a mí me tocó desde mi propia experiencia en una entidad federativa, Baja California, y después en materia federal, que se tenía que abrir la capacitación, pero también la certificación. Dos temas de gran interés, porque cuando estamos viendo, por un lado, la Conferencia Nacional de Procuradores, que se erige como la parte certificadora de las procuradurías, fiscalías, y por otro lado, los consejos en materia, a los consejos que están relacionados en los poderes judiciales, en materia también civil familiar, son organismos que tienen que también ir a la par, no solamente como órganos certificadores, sino la pregunta que haría con ustedes es quién certifica a los que certifican. Y eso tiene que ver con la vanguardia, con los estándares, con los temas hoy laborales que nos imponen una nueva visión de que consiste en que esas capacidades técnicas tienen que estar reconocidas por la Secretaría del Trabajo. Por lo tanto, creo que más allá de aspectos legales, tiene también que incorporarse procesos de reingeniería en procesos, temas como en algunas procuradurías que se llevaron a cabo, estándares de calidad como el ISO 9000 y otros procesos que vinieron a traer una nueva corriente de pensamiento, particularmente al mundo de la abogacía y al mundo de la justicia. En definitiva, de entrada lo que estamos viendo, y por otro lado, el tema de la conciliación, que ya veíamos los porcentajes que persisten en el ámbito penal, pero que también es una figura que está impresa en otras materias. Y finalmente, la Junta Restaurativa. Déjenme decirles que la Junta Restaurativa necesitamos en México replantearla. Necesitamos replantearla en el sentido de la práctica, porque cuando vemos un porcentaje en la justicia restaurativa, y me permito explicarla de una manera muy sencilla, es que trastoca no solamente en concreto al imputado, sino también a la víctima, a la gran olvidada que en la narrativa se hablaba de que pareciera que la definición en términos del sistema de justicia fue más orientado hacia concretamente los imputados. Era más bien un componente y una narrativa, una paradoja y un falso dilema, justo porque fue la intención de equilibrar a todas las partes. Sin embargo, en la narrativa de los políticos siempre se habló de la puerta giratoria, se vino hablando de que la mediación era una justicia comprada, que todo lo que tenía que ver con la justicia restaurativa al final del día era una justicia negociada, pero negociada en términos mercantiles, negociada en términos de una forma en la que se estaba aduciendo que no iba a tener utilidad. Y volviendo a la Junta Restaurativa, la capacidad que hay no solamente del imputado y de la víctima, en donde la intención es que haya, más allá de la reparación del daño, un ambiente de reinserción, y no solamente me estaré refiriendo al imputado en delitos que son evidentemente no graves, porque cuando estamos hablando de este tema, solo recordar que son delitos que tienen estas características como las amenazas, como las lesiones, como los accidentes, es decir, todo aquello que tiene que ver, inclusive los homicidios que son culposos, donde tienen situaciones o características que no van propiamente donde exista la violencia, justo porque busca la cultura de la paz. Y la Junta Restaurativa, tanto desde el ámbito de los imputados como ahora me refiero a la Ley Nacional de Ejecución, estoy hablando de los sentenciados, es cómo se reinserta una persona, y la propia Ley Nacional de Ejecución Penal habla de justicia, no de Junta Restaurativa. Sin embargo, las experiencias que hemos tenido han sido muy limitadas. Me llama la atención cómo en esta ley, por ejemplo, un caso concreto, la propia ley establece que son los facilitadores de la Procuraduría o del Poder Judicial los que podrían participar en estas juntas, pero es solamente algunos ejercicios que se han llevado a cabo muy limitados. Yo todavía recuerdo la experiencia que se estuvo llevando a cabo en Sonora, y que justamente empezó en las prisiones aproximadamente en el año 2007, y que de alguna manera nos dejaba una posibilidad de continuar con estos ejercicios. Sin embargo, hoy los facilitadores que vemos son muy pocos en este frente de batalla, y también no es lo mismo estar en una junta restaurativa, en un ambiente de imputados, en un ambiente de sentenciados. Y la ley establece que son todos los delitos. Y las primeras preguntas y reflexiones que haremos para este proceso, es decir, cuando hablamos de temas de delincuencia organizada, cuando hablamos de temas de homicidios, que es el caso que esta
figura se traslada desde los Estados Unidos, de Nueva Zelanda, inclusive de países ya la comunidad europea lo ha adoptado de una manera como muy interesante, incluyendo países como Inglaterra y Alemania. Hoy en México tenemos solamente ejercicios en donde prácticamente lo que estamos viendo son interacciones de algunas organizaciones de la sociedad civil, y la idea es entonces reforzar todo este tema para que de alguna manera no quede solamente en la ley plasmada, sino la necesidad de hacer serias recomendaciones al legislador y a los propios operadores para verdaderamente que la conducta restaurativa sea un hecho en México. Seguimos, por favor. Me parece además importante que, como a nivel de referencia, en Nuevo León tenemos, y en muchos estados, sí, ya llevándose a cabo estos ejercicios durante muchos años. Sin embargo, creo que como referencias, sin que se soslaye, reitero también, a unos estados más que a otros, creo que en Nuevo León y Querétaro son estados que van a la vanguardia en estos temas. Y acabo de plantear el hecho del caso de Jalisco, y lo pongo aparte, porque Jalisco, estoy hablando concretamente de Guillermo Cepeda, que es un gran compañero y una persona que es muy entusiasta de los mecanismos alternos, y que prácticamente él está centrado en mecanismos alternos que están más enfocados que en procuradurías en el tema civil, familiar, en las áreas judiciales. Por eso lo traje a colación, porque es un referente y es el estado, curiosamente, que tiene más asuntos o acuerdos resueltos, convenios, aquí entiéndase, por la naturaleza de los mismos, en donde Jalisco se convierte hoy por hoy en un referente nacional, y Nuevo León y Querétaro en las procuradurías, fiscalías, que están haciendo este gran esfuerzo. Reitero, muchos estados lo están haciendo, pero creo que han quedado como a deber, justo porque ha habido no solamente cambios, ha habido direcciones diferentes, que si bien es cierto, y digo direcciones diferentes, con posturas como diciendo los mecanismos ya fueron, no están de moda, y yo no hablo de moda, yo hablo de un hecho que trastoca al ciudadano, que finalmente lo interesante es que finalmente lo que tengamos que hacer es llegar siempre al ciudadano para que reciba ese acceso a la justicia a través de esta modalidad en la justicia. Continuamos. Ya estamos de alguna manera, siguiente diapositiva, por favor. Solamente aquí hacer algunas ideas en las cuales vemos algunas limitaciones. Vemos limitaciones en los análisis del Estado para la consolidación. Realmente, ¿qué está pasando con los MASC? Número dos, hay todavía un desconocimiento en el Ministerio Público local y federal. Es decir, no hay mucha intención de remitir estos asuntos, incluyendo algunos jueces locales y federales, a las áreas, a los órganos correspondientes. De tal manera que tenemos ahí un tapón, por decirlo de una manera coloquial, en la que se requiere forzosamente que los ministerios públicos, que los jueces mismos, estén conscientes de la utilidad que hay de estos mecanismos. Y esto lo digo porque uno podría hablar de muchos aspectos en general, pero siento que ahí es donde, de la experiencia propia que he estado escuchando como consultor en algunas entidades federativas, es que hay esta idea o este mito todavía, después de muchos años, de que finalmente los mecanismos no sirven, no están siendo útiles, y por lo tanto es volver otra vez a colocarnos en la justicia tradicional, en la visión punitiva. Y por otro lado, un tema en la falta de procesos que decía hace un momento, de la evaluación de la calidad, de la promoción de la mejora continua y particularmente de la evaluación. La evaluación consiste en dónde nos encontramos, cómo estamos y qué tanto finalmente estos mecanismos están generando que se despresurice el sistema, porque además, no solo porque es un acceso a la justicia gratis, no solamente porque es más rápido, porque seguimos en la misma dinámica de que casos que duraban 7, 8 años hoy pueden ser resueltos en 3 sesiones en un periodo corto. Obvio que depende de cada caso, pero me parece que evidentemente aquí estamos viendo esta necesidad de replantear y de reforzar la necesidad concreta de fortalecer la capacitación aún en fiscales, ministerios públicos y jueces. Siguiente, por favor. Por otro lado, también aunado a ello, estamos hablando de que, si bien es cierto, la capacitación debe de ir enfocada también, no solo a continuar con los facilitadores, sino con estos operadores que he comentado, también una promoción de
cuando uno habla de la cultura en México, del diálogo, de la paz, parece como ambivalente, parece como que estamos hablando de cómo es posible que hablemos de la paz y del diálogo frente a realidades que están trastocadas por la delincuencia organizada. Por eso creo que dentro de todo el aspecto del sistema de justicia penal, tenemos que hacer énfasis en ser mejores investigaciones en estos temas, pero también generar este tema relacionado con la paz y provocar que desde el sistema mismo, es decir, que haya esperanza de que verdaderamente se puede llevar a cabo, y lo tenemos como ejemplos en algunos estados y en algunas partes concretas que sí se puede llevar a cabo, solamente que es un tema evidentemente que se necesita mucha difusión, consistencia y volver otra vez a analizar la teoría del delito y la teoría del conflicto. ¿Por qué hay conflicto? ¿Por qué hay delito? ¿Y por qué resulta que la mayoría de ellos son cometidos entre vecinos, son cometidos entre particulares? Y vemos casos, lamentablemente, como recientemente en la Ciudad de México, en donde una adolescente literalmente comete homicidio contra otra joven, y estos asuntos quedan desde el enfoque básicamente como una estadística más. Pero realmente es donde estamos observando la necesidad de hacer un replanteamiento y reincorporar la justicia alternativa como un paliativo fundamental para lograr la cultura y el diálogo y la paz. Siguiente. Finalmente, ya para ir cerrando, lo que podríamos decir en esta participación necesaria, se requiere pues información, se requiere divulgación. No bastó con lo que se hizo en estos años, se necesita, las áreas de comunicación siguen estando como en el estado de confort, comunican solamente lo que les parece que es conveniente, pero no hay información. Realmente el porcentaje de conocimiento de estos mecanismos es muy poco. Esto lo tenemos también como, no solamente como una información adicional, sino que hay datos de transparencia, datos de otras instituciones que generan el propio INEGI, hasta qué punto se ha llevado a cabo esta divulgación. Y también un tema que me parece de la mayor importancia es la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, ¿por qué hay autoridades hoy por hoy que no dan a conocer todavía estos datos, aún siendo obligatorio por la propia ley? Y sin embargo, me parece que esta fórmula, que es simple y sencillamente la transparencia, va a obligar o está obligando forzosamente no solo a las instituciones, sino a todos aquellos que se dedican a estos temas de la justicia penal. Siguiente, por favor. Solamente las reflexiones finales. Me quedo con esto. Número uno, estamos hablando de que hoy por hoy la justicia alternativa, los MASC, los mecanismos alternos, son de una forma en la cual se ofrecen de una manera como una alternativa, como un complemento. Dos, se promueve el diálogo y la comunicación. Número tres, el enfoque es evidentemente la reparación del daño, la manera en la cual se restaura o se debiera restaurar el tejido social y que se encuentre una manera importante de la consistencia en términos de abordar todas estas limitaciones y desafíos que estamos viendo en la falta de la difusión, de la participación ciudadana, y no prácticamente hay como estas dobles visiones. Uno, los usuarios, los ofendidos han comentado que los propios operadores le dicen vaya mejor directamente al sistema tradicional. O por otro lado, el cumplimiento de los acuerdos. Es decir, ¿dónde está el problema de los acuerdos, su cumplimiento? ¿En que no hay una buena facilitación o propiamente porque se desentiende, en este caso, los participantes? Me parece que aquí hay un tema muy de profundidad que hay que analizar. Y finalmente también, ¿cuál es el futuro de los MASC? Yo quisiera hablar aquí del futuro en términos de la visión hacia dónde se está planteando. Y me parece que si nos quedamos como estamos, no va a lograr el propósito del legislador ni del constituyente en términos de cuál era la visión del 2008. Por lo tanto, creo que la reflexión debe de ser básicamente en que somos todos colaboradores, somos todos participantes de esta sociedad en donde tenemos que auspiciar la utilidad de los mismos. Por otro lado, ahora se está hablando mucho de otros esquemas, por ejemplo, en la Ciudad de México, la mediación privada, que es un tema que se ha visto en otros países, está generando de alguna manera incentivos aparentemente positivos, y digo aparentemente porque hay buenas referencias de lo que se está haciendo en la Ciudad de México en la mediación privada. Es decir,
no participan los facilitadores, sino literalmente hablo de estas fórmulas novedosas de la mediación que se va ampliando y que tiene que ver con conflictos vecinales, conflictos en los hospitales, decía hace un momento, conflictos aún en el sistema penitenciario, pero que cuando vemos la necesidad de capacitación y de estándares de certificación de facilitadores o simple y sencillamente los sistemas penitenciarios no han abordado literalmente este tema. Y entonces vemos un espectro que se va ampliando en la mediación y por un lado podemos ver lo positivo, que la mediación se está generando de una manera muy diferente con estas características, pero también como la pregunta que hice al inicio, ¿quién certifica a los certificadores? En alguna manera hay monopolios de control también que creo que vale la pena revisar sin señalar prácticamente a nadie, solamente me parece que luego hay estos ejercicios en donde solamente unos cuantos pueden lograr ser facilitadores, mediadores, conciliadores, etcétera. Hoy estamos viendo, en conclusión, estos mecanismos en el ámbito laboral. Lo estamos viendo en el ámbito, sin duda, civil, familiar, en todo lo que concierne al ámbito mercantil, pero nuestro tema, el tema penal. Creo que el reto, simple y sencillamente, es retomar el tema, reforzar la capacitación e infundir el ánimo, particularmente en la certificación, para lograr los objetivos que se planteaba en su momento la ciudadanía, que era a través de la representación del poder legislativo, mejorar el sistema de justicia penal en nuestro país. Es cuanto serían algunos comentarios y dejamos este espacio para sus reflexiones, sus participaciones. David, tienes la palabra, adelante. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, querido maestro. Ha sido una exposición muy clara sobre un tema pues tan importante que constituye no solo un área de necesidad de todo el derecho, en particular el derecho penal, como lo has explicado el día de hoy, sino me parece que es un área de oportunidad para todas las materias del derecho, ¿no? Y para garantizar o para fortalecer la posibilidad de garantizar el acceso a la justicia, ¿no? Bueno, no sé si alguien de las personas que nos acompañan tiene alguna pregunta, comentario, y bueno, este es el momento de hacerlo. Por alusiones personales, el propio Rodolfo, que ha sido pieza clave en su entidad federativa y también ha llevado esto en alguna forma a la Barra Nacional de Abogados aquí propiamente en la Ciudad de México. Creo que valdría la pena la participación, Rodolfo, por no solamente tu capacidad, sino por tu propia experiencia. Adelante, por favor. Gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias a los dos. Primero que nada, felicitar a CECIC por convocar este tipo de eventos y con expositores de tan alto nivel, de tan alta calidad. Coincido con todas las palabras iniciales del maestro Boone en relación a Rommel y me consta su gran capacidad, su talento, su entusiasmo y el dominio del tema. Y abordando ya un poquito, primero también agradecerle mucho al maestro Rommel porque en poco más de media hora nos compartió de una manera muy acertada, muy precisa, pues una lección de lo que son los mecanismos alternos de solución de controversia. Y en cuanto a ese tema, bueno, pues yo me quedaría con una parte de las gráficas en la que él refiere que son poco impulsados y aprovechados. En mi experiencia personal, lo que yo quisiera comentar es que precisamente como lo comentó, lo compartió, en el 2016, o más bien a finales del 2015, que yo asumo la titularidad de la Procuración de Justicia en Sonora, nos encontrábamos en el último lugar en su implementación, gracias al respaldo y apoyo de gente muy calificada en el tema, como el mismo Rommel, ahí como titular también de la unidad de la Procuraduría General de la República de implementación del sistema acusatorio y de la doctora Fromou con respecto a la CETEC, como lo mencionó ahorita Rommel. Bueno, pues en un tiempo récord, que fueron como 8 meses aproximadamente, pudimos implementar el sistema penal acusatorio aquí en Sonora cuando estábamos en cero, tanto en lo que era la infraestructura física como la armonización de las disposiciones legales con el Código Nacional y también en la capacitación de operadores. Pero lo que quiero comentar con esto es que en ese proceso yo en lo personal me percaté de la gran importancia de los mecanismos alternos de solución de controversias, toda vez que si tomamos en cuenta
que para que funcione el sistema, porque es eso, es un sistema penal, no un procedimiento penal, sino todo un sistema, para que pueda operar con eficacia, es indispensable que ya a la etapa de juicio solamente se llegue al 2 o 3% de los conflictos, y precisamente por eso se tienen que aprovechar todas las salidas alternas que contempla el Código Nacional, pero muy en particular estos mecanismos alternos que son en la etapa más temprana del procedimiento, es decir, cuando llega la persona a reclamar a la instancia procuradora de justicia. Ahí es donde es sumamente importante que los facilitadores, como lo comentaba ahorita Rommel, tengan la capacidad, las aptitudes, pero que además las instituciones aporten los recursos y le den la importancia necesaria a esa área, a esos centros de atención temprana, para que realmente puedan cumplir con su función. Yo puedo comentarles, y créanme que no es por presumir, pero bueno, pues yo escribí un libro rindiendo cuentas sobre mi paso por la Procuración de Justicia aquí en Sonora, y ahorita lo retomé nomás para ver qué informé con respecto a los mecanismos alternos de solución de controversias. Y aquí menciono que en el Centro de Atención Temprana celebramos 12,925 acuerdos reparatorios, y que por esos conceptos y por concepto de reparación del daño se obtuvieron a favor de las víctimas más de 77 millones de pesos. Si trasladamos a algo más concreto, estos 12,925 acuerdos reparatorios, consideramos que un juzgado penal, cuando era el sistema tradicional, atendían aproximadamente 1,000 juicios al año. Bueno, pues, y yo estuve 2 años al frente de la Procuración de Justicia de Sonora cuando se implementó el sistema acusatorio, pues podríamos considerar que con estos más de casi 13,000 acuerdos reparatorios, pues nos ahorramos aproximadamente unos 6 juzgados penales, y también un buen número de agencias del Ministerio Público que hubieran tenido que atender estos asuntos en el sistema tradicional, en donde no se aplicaban estos mecanismos alternos. Y bueno, y esto se lo traslado también a un asunto que precisamente ayer observaba de un socio mío en el despacho, en donde él está atendiendo una defensa en un asunto de abusos sexuales, que antes eran los abusos deshonestos, que en mi concepto, bueno, lamentablemente en Sonora no está contemplado como un delito de querella, sino como un delito de oficio. Sin embargo, y se los platico muy brevemente, en ese caso fue un simple tocamiento. El imputado pues se encontraba, eran vecinos, muy amigos, muy cercanos, al calor del alcohol ahí, tuvo un tocamiento ahí de una mujer, y bueno, pues eso propició que la mujer se molestara. Obviamente comprendo las mujeres en ese tipo de situaciones, pero imagínense que presenta ella la denuncia, viene el momento pues de la investigación inicial con todo el desgaste de la institución, viene el desgaste después de la judicialización con la audiencia inicial, la imputación, la vinculación a proceso, etcétera. Y precisamente, y por otra parte, la parte o el defensor solicitando insistentemente una suspensión condicional del proceso, le pide perdón en la audiencia a la víctima, le dice que por favor, que por su amistad, etcétera, y la víctima le dice, definitivamente no te perdono, estoy muy molesta por lo que hiciste y no te voy a perdonar, etcétera. Entonces, y esas audiencias, entonces la juez niega la suspensión condicional del proceso, que se intenta por tercera o cuarta vez. Imagínense lo que cuesta, el desgaste para las instituciones, para las partes, el tener que estar llevando todo el proceso penal por ese tema que en mi concepto pudo o debió haberse resuelto a través de una mediación o de una conciliación, y se evitaría no solo los costos y desgastes de las instituciones, sino también y muy principalmente de las partes. Pero para eso se hubiera requerido de un facilitador que hubiera tenido capacidades o aptitudes para realmente llegar a un acuerdo de estas gentes, aunque, como les digo, también creo que hay que hacer algunas reformas en los códigos penales. Esperemos que el Código Penal Nacional en su futuro pueda emitirse y que contemple
por ejemplo, este tipo de delitos que también puedan entrar en los acuerdos reparatorios, porque como es de oficio aquí en Sonora, no pudiera ser parte de un acuerdo reparatorio o un mecanismo alterno de solución de controversia. Pero yo creo que amerita o ameritaría tanto reformas a los códigos penales para ampliar el abanico de delitos como este, que en mi concepto le digo, no me parece equilibrado que todo el desgaste de las instituciones y de las partes se tenga que realizar por este tipo de delitos cuando hay otros realmente de alto impacto que requieren de los mismos recursos, pero que esos sí son trascendentes para la comunidad o que son realmente de relevancia más alta para el derecho penal. Entonces, a lo que voy es esto, que yo creo que sí debe de ponerse más atención, más voluntad política y que eso se refleje en los recursos económicos en los que se destinan para los centros de atención temprana, en la capacitación de los facilitadores y que se concentren más las instituciones en tratar de que se desactiven este tipo de conflictos desde los centros de atención temprana, porque de otra manera pues va a seguir sucediendo lo que está pasando, que bueno, pues el desgaste de las instituciones, como les digo ayer, imagínense, la juez, el Ministerio Público, el asesor jurídico, el defensor, etcétera, todos el administrador de sala, los recursos de ahí todo el equipamiento que se tiene que destinar para una audiencia que dura 2 horas en la que el imputado está pidiendo perdón, está pidiendo disculpas, está ofreciendo alguna cantidad, pero pues la víctima dice que de ninguna manera le acepta sus disculpas y que, como les digo, ese caso como ejemplo debió haberse resuelto desde la etapa temprana, tomando en cuenta, vamos llamándole el grado de lo delicado que puede ser, que en mi concepto no se puede comparar con un homicidio calificado, con una violación, con un secuestro, etc. Esos sí son delitos de real impacto en nuestra comunidad. Este otro, como le digo, pues puede tener un impacto más bien entre particulares y por eso creo yo pues que se debe de poner más atención en estos mecanismos alternos. Disculpe si me extendí, pero sí quise exponer esto y sobre todo felicitar aquí al centro, a CECIC, al maestro Boone y también sobre todo a mi gran amigo y admirado también Rommel por todo el trabajo que realizó ahí en la Procuraduría General de la República implementando el sistema penal acusatorio en nuestro país. Gracias. Gracias, muchas gracias, licenciado Montes de Oca, muy amable y muy oportuna y muy clara la explicación y los ejemplos que resultan muy ilustrativos para pues, reforzar la idea de la conveniencia por varias razones de los mecanismos de los que estamos hablando, ¿no? Maestro Rommel. Sí, no sé si haya preguntas o en el chat, porque no las alcanzo yo a ver. Aquí, si me podía ayudar el administrador a Sí, claro que sí. si es el Mira, caso. aquí las leo yo. Son 3 preguntas, las leo si no tienes inconveniente en batería ya para que las vaya respondiendo, si no lo repetimos, pero bueno. Buenas noches, dice Teresa, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿los mecanismos alternos pueden emplearse en cualquier materia? Esa es la primera. Después, Jesús, ¿dónde puede uno acceder a la grabación? Jesús, esta grabación estará disponible a partir del lunes de la próxima semana en la página web del CECIC y en nuestro canal de YouTube y no tiene ningún costo. Es un ejercicio de divulgación. Teresa, ¿qué tan cierto es que los MASC implican una justicia de segunda categoría o de menor calidad que las vías tradicionales? Esa es una segunda pregunta, más del comentario. Y una tercera, Rommel, ¿por qué considera que se ha tardado la legislación en este asunto? Hasta hoy creo que Nuevo León es el más avanzado, pero no tenemos suficientes herramientas para que se promuevan ante el juez si el MP no está de acuerdo. Son preguntas que tenemos en nuestro chat, perdón. Adelante, maestro. Me gustaría empezar con la pregunta más, las 4 fueron preguntas muy interesantes, pero creo que la primera de las que quiero responder tiene otras toca básicamente con la naturaleza del propio sistema. Es decir, venimos de un sistema tradicional, pero también venimos de un ambiente punitivo, en donde básicamente el derecho penal es la última ratio.
y no existen justicias de segunda o tercera o cuarta categoría. Es como hablar de ciudadanos en México de segunda o tercera categoría. Yo creo que más bien ha sido una narrativa que se ha divulgado lamentablemente en el país en términos de que básicamente si no es un tema que se lleva forzosamente a un tribunal, no es justicia. Y me parece que ese es un falso dilema. De tal suerte que están insertos no solo en la Constitución, lo decíamos en el Código Nacional de Procedimientos, en la propia Ley Nacional de Mecanismos, en donde básicamente la intención es resolución de conflictos y no es incorporar a personas a la prisión. Porque si vemos todo el contexto del sistema, desde el hecho delictivo hasta el momento en que la persona está en prisión y la idea de la propia Ley Nacional de Ejecución es que se reinserte esta persona privada de la libertad, lo que estamos viendo es qué tanto las penas en alguna forma, ¿no?, vienen a determinar la situación en la cárcel o en prisión de un individuo. En otras palabras, a veces las penas sobrepasan la calidad no solo de vida, sino también el promedio de vida de un individuo. Y esto no es solamente en México, es en muchos países. Por lo tanto, la respuesta categórica es no hay justicias de segunda o tercera categoría o tercer nivel. Es tanto como hablar de distintas áreas, como lo que implica la justicia cívica, municipal, la justicia estatal, federal, etcétera. Creo que aquí hay que ponderar solamente la naturaleza de la justicia, del derecho penal, que es básicamente el último, digamos, o la última ratio para efectos de considerar que cualquier solución que se resuelva en beneficio de las partes y en beneficio de la sociedad es tener el logro, el objetivo de para qué son propiamente todos estos aspectos en generales del sistema de justicia penal y de otras áreas. Ahora, la pregunta relacionada con otras áreas, me parece que aquí hay que primero centrarnos cómo fue el origen. Y tenemos, evidentemente, lo decía de una manera muy rápida, porque nos centramos básicamente en materia penal, en el ámbito laboral. Siempre han existido las juntas de conciliación, es decir, la conciliación ha sido un componente importantísimo en esta línea en términos de lo que implica, y más ahora con las reformas en donde el ámbito laboral, con la reciente reforma laboral, se está ampliando el aspecto de mediar, de conciliar, sobre todo, básicamente hablo de la conciliación, y por lo tanto el ámbito laboral es un ámbito propicio para resolver este tipo de conflictos. No se diga lo que han hecho de una manera también desde 1997 los poderes judiciales estatales, que han trabajado de una manera ardua, que lo han hecho de una forma también muy interesante, con todos sus asegúnes, pero que me parece que también hay que poner el acento en temas de divorcios ahora. Justo estaba escuchando una conversación bien interesante en Jalisco, por cierto. Ya no hay necesidad de contratar abogados, se puede llegar a los centros de justicia alternativa, y lo que ahora el abogado, que sin soslayar, porque además no quiero ofender a Rodolfo, ni a mí mismo, ni a todos los que son abogados, prácticamente temas como no solo pensión alimenticia, temas que están relacionados con temas en materia civil, mercantil, familiar. Quiere verte. En materia familiar es donde más se observa la participación de los centros de justicia alternativa. Vemos toda esta amplitud. Y reitero, solamente como dato adicional, que lo he venido comentando de una manera muy puntual, que si bien es cierto está en la ley, la justicia restaurativa ha sido casi, por no decir, no utilizada en México. Y de nada nos sirve tener figuras novedosas que ya no son novedosas en la ley y no aplicarse. Y evidentemente hay casos concretos, delitos en los cuales no se aplicaría la justicia alternativa por el componente de la violencia y otras áreas más, pero creo que la tendencia, como lo ha establecido concretamente la Convención de los Estados Americanos, hay una intención en su artículo 8 de que muchas materias, incluyendo la materia administrativa, pasen no solo a la oralidad, sino también recojan algunos aspectos que tengan que ver con los mecanismos alternos. Por otro lado, también me parece de las preguntas interesante analizar el hecho básicamente de la legislación. La legislación está ahí, ya está muy establecido en qué momento, cuando es el caso de un ministerio público, un fiscal o un juez, al momento de que el facilitador tenga ya el acuerdo de las partes, justamente la idea es propiamente que lo remita para que le dé, ¿no?, esa calidad, concretamente estos operadores, y que permita de alguna forma que no solamente quede en un acuerdo consensuado,
sino legitimado por la propia legislación, de tal suerte que ya está legislado. La legislación va más en las reformas, en los transitorios, por ejemplo, de la propia Ley Nacional de Mecanismos, habla de todo un apartado que fue la última reforma en 2021 y está relacionado más con componentes de la Fiscalía General de la República y todo lo que estamos viendo, esta evolución en donde de alguna manera los actores clave se centra ahora, ¿no?, en las necesidades de las víctimas, en la reparación y particularmente en la cultura de paz. Y creo que también, por otro lado, estos catálogos de delitos que tenemos, por un lado, que lo hacía también Rodolfo como comentario, de aumentar delitos en prisión preventiva oficiosa, nos trastoca el sistema y por lo tanto tenemos que ser muy cautos en no solamente estar incorporando delitos al artículo 19 constitucional, independientemente de que no esté unificado, por otro lado, en paralelo, un Código Nacional de Derecho Penal, de lo que implica no solo el procedimiento, sino los delitos en sí mismos, tenemos forzosamente, creo que ya es el momento histórico de que se cree este Código Nacional Penal, justo como lo han hecho otros países que están al revés de nosotros. Ellos sí unificaron su Código Nacional y no su Código de Procedimientos. Serían más o menos los comentarios en general sobre las preguntas planteadas, mi estimado David. Muchas gracias, muchas gracias, querido Rommel. Ha sido muy claro, de verdad te agradezco muchísimo y te reconozco, no puedo dejar de hacerlo. Me consta tu capacidad y tu talento y tus conocimientos desde hace muchos años, como lo dije al principio, porque además, bueno, pues tuve el privilegio de que trabajáramos juntos hace algún tiempo en la misma Procuraduría y bueno, hemos coincidido en varios frentes y me da mucho gusto, de verdad, más que lo hagas insistiendo en un tema que, como bien dices, a pesar de ser tan importante, no necesariamente es conocido ni entendido por todas las personas y lo más grave es subaprovechado. Yo sí creo que los mecanismos alternos o alternativos están en el horizonte y van tarde o temprano a consolidarse como la principal estrategia para garantizar el acceso a la justicia rápida, expedita, con una serie de ventajas. Mil gracias, mil gracias, querido Rommel, por habernos acompañado. Gracias a todas y a todos de nuevo por asistir a una edición más de Conocer para Crecer. Agradecerle al equipo del CSIC, como siempre, a Mónica, a Mau, a Tere, que estén al pendiente y bueno, recordarles que en nuestra página web csic.mx y en nuestras redes sociales con el nombre CSIC nos encuentran y damos a conocer la oferta en materia de servicios educativos, de programa de asesoría y consultoría que permanentemente estamos ofreciendo. Mil gracias a todas y a todos y muy buenas noches. Hasta luego, gracias.